La derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939, se dio comienzo al mayor conflicto bélico que la humanidad ha vivido. La primera fase de la Segunda Guerra Mundial, entre el inicio y 1942, estuvo caracterizada por las incontables y sucesivas victorias de los países del Eje. Sin embargo, el empuje de estos llegó hasta la primavera de 1942, momento en el que sufrieron una serie de derrotas claves que cambiaron el signo de la guerra. La primera fue Stalingrado. Esta ciudad soviética era clave para el control del Volga y para acceder a los recursos petrolíferos del Cáucaso. Pero tras el fracaso de la Operación Barbarroja, no se logra su conquista. El comandante von Paulus, al frente del Sexto Ejército, tuvo que capitular en los inicios de 1943. Clave fue también la derrota en el Alamein, tras el intento de conquistar Egipto como paso previo para controlar el petróleo de Oriente Medio. La derrota en el Alamein supone el final del Afrika Korps dirigido por el mítico general Rommel. También importante fue la batalla de Midway, saldada con la derrota japonesa en aguas del Pacífico a manos de los estadounidenses. La flota japonesa fue descubierta y hundida. A partir de este momento, los aliados tomaron la iniciativa también en el Pacífico. En 1943 intentaron los alemanes la última ofensiva en Rusia, pero fueron derrotados en la batalla de Kursk. Los hermanos perdieron toda su capacidad de ataque y a partir de este momento pasaron a la defensiva. Las cosas se complicaron más cuando las tropas aliadas desembarcaron ese mismo año en Sicilia y comenzaron la invasión de Italia. El régimen fascista se hundió, el duce fue arrestado e Italia pidió el armisticio. Pero los nazis intervinieron rápidamente, deteniendo el avance angloamericano y liberando a Mussolini. Este fundaría una república fascista en el norte de Italia, que resistiría hasta el final de la guerra tras las líneas de defensa alemanas. En el Pacífico, los aliados frenaron el avance japonés en la batalla de Guadalcanal en febrero. A partir de aquí, y con la táctica de saltos de rana del general MacArthur, el avance fue más efectivo y real. En 1944, el ejército ruso inició una ofensiva de gran éxito que le llevó a las puertas de Alemania. Los aliados, por su parte, desembarcaron en Normandía, en el noroeste de Francia, abriendo un segundo frente. Con la ayuda de una resistencia cada vez más activa, los aliados liberaron Francia y se dirigieron a Alemania. La intención era llegar a Berlín antes que los rusos. Los alemanes intentaron un último ataque desesperado en la batalla de las Ardenas, pero fracasaron y agotaron las últimas reservas. Además, los aliados continuaron la campaña de bombardeos estratégicos contra las ciudades alemanas, que mantenían desde el inicio de la guerra. Mientras, Hitler hablaba de milagrosas armas secretas que decidirían la guerra. Los soviéticos realizaron una nueva ofensiva que les permitió cercar Berlín. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó y Berlín fue conquistada el 2 de mayo. También se rindió el ejército alemán en el norte de Italia y Mussolini fue fusilado. La guerra en Europa había terminado. En el Pacífico,
se fueron ocupando progresivamente islas como Iwo Jima y Okinawa, pero esto se logró a costa de numerosas bajas, pues el ejército japonés tenía la orden de resistir hasta morir. El deseo de acabar pronto con la guerra para evitar bajas fue el argumento que dio el presidente Truman para ordenar el empleo de la bomba atómica, que destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La rendición incondicional de Japón se firmó el 2 de septiembre de 1945 y con ella finalizó la Segunda Guerra Mundial.